Ok, chicos, entonces vamos a hablar sobre la conservación de la masa. Dentro de esto, cuando hay una reacción química y estamos hablando de un sistema cerrado, por ejemplo, un sistema cerrado sería una botella de refresco. ¿Qué pasa cuando tenemos una botella de refresco y de repente, pero obviamente cerrada, ¿no? Y de repente la agitamos? ¿Qué es lo que sucede? Sale Empieza mucha a sacar todo el gas. Sale todo el gas. Sí, pero está cerrada, no se puede salir el Ah, gas. Se nada. infla. Se infla, ¿no? Como que Se infla y se pone dura. se Aumenta la pone súper presión. dura, exactamente. Esto es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque obviamente está tapada, no se escapa nada, entonces los átomos no se pueden escapar. Entonces, esto nos permite que en un sistema cerrado los átomos no se escapen, ¿no? Cuando se lleva a cabo una reacción química. Por lo tanto, nuestra masa no se va a modificar en el proceso. Si yo tengo, por ejemplo, esta botella de refresco, ¿no? Que pesa 10 gramos, ¿no? Con el refresco y todo. Y yo la agito, va a seguir pesando lo mismo, va a seguir pesando 10 gramos. ¿Por qué? Porque está en un sistema cerrado y la masa no se está modificando, no se está liberando nada. ¿Qué es lo que sucede en un sistema abierto? En un sistema abierto, la reacción química, en este caso, el agitarla y demás, bueno, sería un cambio físico, pero bueno, estamos alterando los átomos. Si yo la abro, ¿qué va a pasar? Se va a escapar todo. Se va a escapar el CO2 y también puede que se escape líquido, ¿no? Que es lo que sucede cuando abrimos una lata que ya está agitada. Esto sería un sistema abierto. ¿Por qué? Porque ya la abrimos, ya está abierto, ya es un sistema abierto, ya no es un sistema cerrado. Entonces, si mi lata, bueno, si mi botella de refresco, si mi, no sé, lata, lo que ustedes quieran, pesaba 10 gramos, va a pesar menos que en el sistema cerrado, ¿estamos de acuerdo? Porque en el sistema abierto ya se escapó el CO2, ya se escapó un poco de líquido, etcétera. Entonces, a esto se refiere, con esto vamos a empezar nuestro tema de conservación de la masa. ¿Por qué? Porque la conservación de la masa, como su nombre lo dice, estamos conservando, tenemos nuestra masa esperando que no se modifique, ¿no? No se modifique en el proceso. Sin embargo, en la naturaleza, pues esto no sucede, claramente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza, pues es un sistema abierto, ¿no? Tenemos un sistema abierto y nosotros no podemos, a menos que sea en un experimento específico, nosotros podemos controlar este sistema, pero en la naturaleza no podemos controlar todas esas variables. Entonces, un ejemplo que les voy a poner aquí, la quema de una hoja de papel. Todos hemos visto cómo se quema una hoja de papel, ¿no? Todos hemos quemado en algún momento una hoja de papel. ¿Y qué es lo que sucede? La hoja como tal tiene un peso, tiene una masa. ¿Qué pasa cuando yo la quemo? Visualmente, ¿qué es lo que sucede? Obviamente se empieza a quemar y demás. Y me va a quedar un producto. ¿Qué producto sería este? Ceniza. Cenizas, me va a quedar ahí todo el carboncito del papel y demás. Esto es una reacción química, que es la combustión, que ya la conocemos. Entonces, al aire, al ambiente, se va a empezar a liberar, se van a empezar a liberar gases que podemos o podemos no verlos. En el caso de la hoja sí se ven como negros, ¿no? Entonces, esto sería el CO2 que se está escapando. En este caso yo les pregunto, ¿los gases pesan? ¿Ustedes qué creen que A sí? lo mejor Creo sí, que ¿no? sí, ¿no? Tiene peso. Porque a fin de cuentas son masa en el espacio. ¿Ok? ¿Alguna otra idea? ¿No? ¿Nadie? Ok. Pues sí, efectivamente, chicos, los gases sí pesan. A pesar de que nosotros no los veamos a simple vista, los gases tienen un peso. Entonces, cuando nosotros quemamos esta hoja de papel, ¿qué es lo que sucede? Que su masa está cambiando. Si mi hoja a lo mejor pesa 1 gramo, cuando yo la quemo, se liberan gases y bueno, nada más me queda la ceniza. Si yo lo vuelvo a pesar,
no va a pesar 1 gramo, ¿ok? Su masa está cambiando. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema abierto. Se está liberando el gas y demás. Entonces, su masa no va a ser la misma que en un inicio. ¿Por qué? Porque ya se liberó el gas que produjo por esta reacción química que fue la combustión. Entonces, muchas veces se piensa que los gases no pesan, pero sí, sí pesan. Y tan solo lo podemos ver, por ejemplo, mm, como en qué ejemplo podríamos ver donde un gas sí pesa. En un globo, tal vez, ¿no? En un A lo- balón. en un balón, ándale, en un balón, cuando lo tenemos todo ponchado y así, o bueno, sin aire, tiene un peso. Si le agregamos el aire, si le metemos oxígeno, bueno, que se los ponen en la gasolinería, pues bueno, ya tiene un peso diferente. A lo mejor no es mucho, a lo mejor es un peso que no lo notamos, pero sí tiene una masa, sí tiene un peso, ¿ok? Entonces, todos los gases, aunque sean, aunque ocupen poquito espacio, tienen un peso. O sea, por ejemplo, si yo inflo un globo, a lo mejor no voy a notar mucho la diferencia, ¿no? Pero sigue teniendo un peso. Entonces, su masa es lo importante aquí dentro de estos sistemas. En este ejemplo de la quema de hoja de papel, bueno, se libera el CO2 y entonces su masa va a cambiar. Ahora vamos a hablar un poquito de historia. Antes de irnos al video, vamos a hablar un poquito de historia. Creo que esto ya lo habíamos visto en una línea de tiempo. Creo que ya habíamos hablado de Anaxágoras. Anaxágoras fue pues un griego, un filósofo griego, que empieza a establecer que nada se crea ni se destruye, ¿no? Él empieza con esta ley de la conservación, ¿no? Él empieza haciendo sus observaciones, empieza a observar que solamente se combina o que solamente se separan los compuestos unos de otros, pero que no se destruye, ¿no? Que solamente se crea, ¿no? Por ejemplo, un pedazo de plastilina, a lo mejor lo creo o lo modifico para generar, no sé, una figurita, ¿no? O algo parecido. Pero no se destruye, ¿no? Solamente se crea una cosa diferente. Él empieza con estas ideas por allá del 500 antes de nuestra era, ¿no? O sea que eso es, hace muchísimo tiempo, ¿no? Después se sigue con con estos postulados que tenían Anaxágoras, ya para el 460 al 370 antes de nuestra era. Demócrito empieza a postular que la materia se constituye por pequeñas partículas. Es cuando ya se le da la definición de átomo, ¿no? Cuando ya empiezan a pensar que existe una partícula que es muy importante y que son indestructibles, etcétera, ¿no? Que son los átomos que no se destruyen. Entonces, toda esta información de Anaxágoras, de Demócrito, se fue pasando de generación en generación, ¿no? Y esta información fue pasando por diversos filósofos que fueron haciendo sus aportaciones, que fueron investigando, que estuvieron haciendo experimentos. Pero no es hasta el siglo XVIII que ya por fin en el siglo XVIII se empezó como con una teoría, ya posteriormente se convirtió en una ley sobre la ley de la conservación de la masa, ¿no? O de la materia. Ambas tienen es el nombre, se puede ocupar. Entonces, esto fue con muchos científicos, o sea, no nada más fue uno el que dijo, existe la ley de la conservación de la masa o de la materia. No, o sea, esto fue de generación en generación por mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero fue hasta el siglo XVIII en donde ya de forma convincente se propone esta ley, ya se queda como ley. Una ley ya no se puede cambiar, una ley ya está establecida y no va a cambiar, ya pasó por todos los procesos de experimentación y no va a cambiar, por eso se le llama ley. Una teoría puede cambiar, yo puedo hacer una teoría de que a lo mejor Yandel va a tener bien sus balanceos químicos en el examen, pero es una teoría, ¿ok? Es una teoría porque a lo mejor Yandel ese día se pone nervioso y todos los balanceos los tiene mal,
Entonces, esa sería una teoría. Una ley sería decir que, no sé, déjenme pensar una ley. Una ley es que a lo mejor, no, vamos a poner una ley así muy catastrófica, que todos nos vamos a morir. Esa sería una ley, porque es algo que va a suceder en algún momento, va a suceder, entonces es algo seguro, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre una ley y una teoría. Esto ya se le considera como ley, esto ya nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, esta ley fue obviamente aportada por diferentes científicos, como les estaba mencionando. Sin embargo, Antoine Laurent Lavoisier fue un químico francés, el cual hizo novedosos experimentos para asegurar que esto era real, ¿no? Para afianzar nuestra ley de la conservación, ¿ok? Además, él revolucionó como todas las ideas, él dijo, ay, pues hay que hacer estos experimentos, o sea, fue muy novedoso, por eso fue muy importante. Fue muy importante porque él propuso experimentos para comprobar la ley, él estuvo involucrado en toda esta parte. Obviamente, pues él tenía dinero, ¿no? O sea, él era un francés eh, que su papá le heredó el negocio, le hereda el negocio, ellos eran creo que banqueros o algo así, y entonces él empieza a trabajar con su papá, ¿no? Entonces él empieza a trabajar con él y se convierte en un recolector de impuestos allá en Francia en los años de 1700 y tantos. Entonces él empieza, obviamente él tiene las posibilidades para hacer estos experimentos, ¿no? Porque pues obviamente pues, tiene dinero. Entonces, ya después que fallece su papá, pues él hereda la fortuna, ¿no? De la familia. Entonces, él empezó a trabajar en una fábrica de pólvora, y entonces ahí era donde hacía sus experimentos, ¿no? Donde empezó a experimentar y demás. Y entonces él contribuye mucho a esta parte de la ciencia con su ley, bueno, no es su ley, sino más bien con la experimentación donde ya se comprobaba como tal la ley de la conservación de la masa, ¿no? Obviamente con este dinero que él tenía, pues obviamente puso su laboratorio y entonces él, a pesar de que él no tenía como nada que ver con la ciencia, pues le apasionaba mucho, le gustaba mucho y entonces pues empezó a hacer sus experimentos y demás. La verdad se convirtió en un hombre muy rico de la época, y tuvo muchas aportaciones. Ya como estamos hablando de los 1700 y algo, con todas sus aportaciones novedosas, con toda esta parte, pues obviamente el pueblo lo tachó como que estaba haciendo algo malo, ¿no? Loco. Exactamente, como algo que, ay, o sea, como, ¿por qué hace eso, no? Y bueno, él muere en la guillotina, lo guillotinan, le cortan la cabeza, pero pues obviamente deja un legado de información científica, ¿no? Que hasta la fecha se sigue reconociendo. Entonces, Antoine, bueno, él propone muchos experimentos y gracias a él la ley de la conservación de la masa es una ley muy importante. Entonces, ahorita vamos a ver ahora sí nuestro video. Déjenme